Es de 1962, perdón. Entonces, vuela la primera réplica del Farman, de un Farman con un motor Genome de 50 caballos de fuerza, que lo había construido el ingeniero, bajo la supervisión del ingeniero Talavera, y el piloto era el mayor Balado. Ese día, el 8 de septiembre, también recordamos que es el día que se corona la Virgen del Carmen de Cuyo, ¿no? La patrona del Ejército de los Andes, y que en 1911 fue eso, por disposición del Papa Pío X, y en el siglo pasado el general San Martín le había ofrendado su bastón de mando, ¿no? Por eso es general del ejército, patrona de la octava brigada de infantería de montaña del ejército argentino y general del ejército. Bueno, después este mismo día, el 8 de septiembre, pero del año 1912, es cuando se inician oficialmente los vuelos para los alumnos pilotos en lo que en entonces Escuela Militar de Aviación, que después pasó a ser Escuela de Aviación Militar, con la presencia del ministro de Guerra. Y yendo más atrás, el 7 de septiembre se conmemora el Día del Metalúrgico, porque es el nacimiento de Fray Luis Beltrán. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver Fray Luis Beltrán con la aeronáutica? Y aunque parezca mentira, tiene que ver mucho. Por eso dejé esta efeméride para comentarla un poquito más largamente. Fray Luis Beltrán, como todos ustedes ya saben, era el que estaba a cargo de la maestranza del Ejército de los Andes, la construcción de cañones, armamento, bueno. Y aparece en la historia una famosa frase que dice: si el general quilara para los cañones, alas tendrá. Entonces, el espíritu inquieto de los investigadores y estudiosos ya habían escrito algunas cosas sobre un tal Andrés Tejeda, que era un mendocino, que en 1819 había construido un ornitóptero y que había volado. Pero no había, digamos, una investigación profunda que la realiza el ingeniero Batallón, que es el presidente de la delegación Mendoza, don Mario Batallón. Fruto de eso sale un libro que es declarado de interés cultural y social por la entonces Secretaría de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, en el año 2011, y también se promulga una ley provincial por la cual se declara a Mendoza cuna de la aviación experimental iberoamericana, porque es el primer experimento realmente probado en toda Iberoamérica que se había realizado y que había volado. No solo por los dichos, los escritos y las investigaciones que había hecho Andrés Tejeda y el valor que tiene ese vuelo, sino también por la imbricación que tiene de lo que había hecho Tejeda, que lo había hecho con cuero, plumas y con tela del uniforme de nuestros granaderos. De ahí la importancia doblemente patriótica y la importancia para la historia aeronáutica y espacial nuestra. La probanza más firme de que el individuo voló es que presenta sus tibias, presentan la típica quebradura del esquiador. Cuando va esquiando y la fijación del esquí no salta, o antiguamente cuando los esquíes eran muy viejos, yo me acuerdo los años mozos, los esquíes eran muy viejos, eran con fijaciones muy firmes, siempre había quebraduras, ¿no? Y en velocidad para adelante, lo cual prueba que Andrés Tejeda fisiológicamente había volado, ¿no? Había volado una vez 30, otra vez 60 metros, otra vez casi 100 metros. Porque si hubiera caído, por lo que decía don Artemio recién, por la gravedad, los huesos se le habían salido por los hombros. Eso es lo que muestra el cadáver.
O sea que esa es una prueba irrefutable que Anet Tejeda voló en 1819 en Mendoza. Tal es así que estas investigaciones anteriores, ¿no? Ustedes se van a sorprender mucho con lo que les voy a decir ahora. Sobre Anet Tejeda, cuando había estado destinado en Uspallata, ¿saben quién había investigado? El general Perón. El general Perón había investigado eso. Y tiene algunos manuscritos hechos. Y resulta ser que cuando está en la segunda presidencia, firma un decreto de expropiación de tierras para hacerle un monumento a Tejeda, que obviamente el monumento no está, nunca se hizo. Pero cómo es la historia, la madre de las ciencias, soberana de la cultura, que recoge, ¿no?, estas cosas y saltan cosas impensadas, porque ¿quién iba a pensar que esto había sido estudiado allá por 1920, 1925, ¿no? Y nada menos que por un hombre que era un oficial de infantería, ¿no? Y que después, bueno, fue presidente de la República y todos conocemos la historia. Así que aprovechamos también esta circunstancia para rendir un homenaje a este mendocino, a este argentino que en alguna medida, gran medida, fue un visionario y un pionero de nuestra industria aeronáutica, ¿no? Por supuesto, ubicándonos en tiempo y forma y espacio del tiempo que le tocó vivir. Dicho esto, hemos terminado las efemérides, son las 2001, así que si el expositor del día de la fecha nos da permiso, vamos a comenzar con el acto formal académico, que si bien es una reunión de amigos, va a tener también algunas ciertas formalidades para, digamos, sentirnos un poco más en el ámbito académico. El Instituto Nacional Lloberiano les da las gracias a todos ustedes que nos acompañan, el número de 50 en este momento. Les agradece mucho, porque no es sencillo que un día miércoles por la tarde, a esta hora, se reúna un grupo de personas para escuchar virtualmente una exposición, como hicimos en el primer ciclo por Malvinas, pero un poco obligados por esta enfermedad y hemos tenido que recrearnos, y gracias a los buenos oficios y la buena voluntad de Hernán Longoni por su empuje, por su iniciativa, hemos concretado y estamos concretando el primero y estamos concretando el segundo. Si Dios quiere, todas estas conversaciones, estas conferencias, son grabadas, son puestas en el canal nuestro de YouTube, ¿no?, y en el Facebook. Así que cualquier ciudadano puede acceder a volver a recrearlas escuchándolas. También es transmitida en vivo por Radio Constancia, a la cual le agradecemos mucho su patriótica contribución, ¿no?, de las personas de bien que están encarnando la historia aeronáutica y espacial de nuestros tiempos y los tiempos pasados. Dicho esto, voy a leer un abreviado currículum, porque estaríamos mucho rato hablando de don Hernán Longoni, pero vamos a decir que es abogado, bueno, nadie es perfecto, ¿no? De la Universidad Nacional de Loma de Zamora, egresado, es especializado en Derecho del Trabajo, tiene una gran cantidad de diplomaturas en las que mencionaré la diplomatura en Defensa Nacional, diplomatura en Análisis Estratégico del Atlántico Sur, la diplomatura de Derecho Internacional Humanitario, diplomatura en Catástrofes Globales, diplomatura en Gestión y Política Legislativa, diplomatura internacional en Comunicación de la Defensa. Es miembro
del Instituto Nacional Iberiano, miembro fundador del SIMAE, Sistema Iberoamericano de Museos Aeronáuticos, en el año 2005. Es un sistema internacional de museos aeronáuticos muy interesante, que se reúnen y convocan con las nuevas tecnologías para curación y otras cosas de los museos que hacen a la cultura aeronáutica y espacial. Es miembro también de la Academia Santos Dumont Argentina, miembro de la Academia Jorge Chávez Darnell Argentina, es miembro también del Instituto Güemes-Messiano, Asociación Civil, ha sido coautor del libro 1927-1955, La fábrica militar de aviones, y fue autor de DINFIA, el India Alpha 50G2 de guaraní, la industria que fue. Estimado Hernán, estamos ansiosos por escuchar tu exposición, así que quedas en el uso de la palabra. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo agregar algo? Es el coordinador de estas charlas, ¿no? Sí, no, ya lo dije. Sí, por bueno, eso. Bueno, buenas noches, perdón. Ratifica la señora, muy bien. Ella es la coordinadora del instituto. Siempre tiene que tener la última palabra, que es mujer, así que... Hola, Lucre. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Un cariño grande. Hernán, bienvenido. Enrique, un beso grandote. Y acá veo a las señoras participando de esta charla, la profesora Moreno. Muchas gracias. Un cariño para usted. Gracias, gracias. Bueno, perdón, no quiero interrumpir la presentación, Hernán. A Norita Orquín también, mirá. Hola, ¿cómo estás, Lucrecia? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, podemos comenzar, Nancy. Tenía el micrófono deshabilitado. Sí. Como diría Bart Simpson, piloto, ¿cómo se llama? Filósofo argentino contemporáneo o norteamericano contemporáneo, esta noche nada puede malir sal. Digo, salir mal. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a la bienvenida de todos. Como decía Tincho en su presentación, es un gusto estar acá y también entendemos que es muy difícil reunir a esta hora una cantidad de gente como para poder hablar de estos temas, por lo cual, ya un poco acostumbrado y habiéndolo visto desde el otro lado del mostrador, por si me permiten la expresión coloquial, me toca hoy a mí exponer. En realidad acá se va a descubrir, tanto el director del instituto como Lucrecia, la veedora del ministerio, se va a descubrir la razón por la cual se generan estos encuentros, que es puramente para yo poder en algún momento meter algún bocadillo, ¿no? Y decir algo con alguna autoridad. Pero más allá de todo esto, para descontracturar la cuestión, y aprovechando que esta es una reunión de amigos, me permito alguna expresión de este tipo. Como decíamos en la charla previa, el arquitecto Juan Ignacio San Martín nos dejó la vara muy alta y no era para menos. Me honra con su amistad desde hace muchos años y sé de su enorme capacidad y facilidad para comunicar y sobre todo para crear un clima, que es una habilidad de la cual yo carezco absolutamente. Entonces yo soy más, digamos, lineal en ese sentido. Pero bueno, no nos demoremos. Voy a empezar a compartir con ustedes. Anoche, mientras estaba pensando en la exposición, me decía a mí mismo lo mismo que le debe pasar a todos los expositores por la mente, que es lo siguiente: ¿será suficiente esto que yo preparé para ocupar el tiempo? ¿O será lo suficientemente interesante? ¿O será lo suficientemente
digámoslo entre comillas, porque no es la idea, entretenido, como para atrapar la atención. Pero lo que más me preocupaba era la cuestión de la extensión en el tiempo. Les garantizo que cuando uno dice que esto va a ser breve, el 90% de los casos miente, pero esto sería una de las opciones que está dentro del otro 10% restante. Porque el nexo, o sea, esta charla que se iba a dar originalmente un poco más adelante, la idea de la charla era hacer un nexo entre las exposiciones previas y lo que se intentaba decir con respecto a esta cuestión del camino hacia el Pampa. ¿Por qué la bautizamos o la nombramos el camino hacia el Pampa? Porque extrañamente, en la enorme historia y larguísima historia de la fábrica militar de aviones, que no se puede resumir en un ciclo, existen algunos pocos modelos, algunas pocas aeronaves que han sido transversales a la historia de la misma. Algunos han quedado en la historia, otros no han pasado de la fase de prototipo, otros no han pasado de la fase de dibujo. Algunos que se produjeron en gran cantidad sufrieron. Vamos a tomar los dos lados de la biblioteca. Alguien dice que sufrieron embates y condenas políticas, y hay quien dice que cumplieron su función y su ciclo, y por lo tanto se desprogramaron como estaba previsto. En un principio yo era de la idea de la primera parte de la biblioteca. Después con el tiempo me fui suavizando en cuanto a esa opinión. Pero como decía, hay modelos que son transversales, hay aeronaves que son transversales a la historia. ¿Qué queremos decir con esto de que son transversales? Que soportaron pases, cambios políticos, climas, e incluso transformaciones muy radicales dentro de la propia fábrica. Nosotros durante esta breve charla le vamos a decir Fábrica Militar de Aviones al Complejo Industrial de Córdoba, que tuvo durante su historia diferentes denominaciones. En algún momento vamos a mencionarla según la época, en su denominación para ese presente, pero en general nos vamos a referir como Fábrica Militar de Aviones en toda su historia. La Fábrica Militar de Aviones sufrió transformaciones, modificaciones, cambios, avances y retrocesos, signadas por el paso del tiempo y sobre todo por el signo de los tiempos que le tocó acompañarnos. Es una historia de 90 años que evidentemente en una industria estratégica, delicada, evidentemente no podía no ser afectada. Uno de esos modelos sobre los que vengo divagando es el IA-35 Huanquero, que soportó un cambio político en el país, después nos vamos a referir un poco más profundamente. El otro es, para mí, una de las grandes oportunidades que tuvo la fábrica, que fue el Guaraní, y ahí me declaro completamente parcial. Para mí el Guaraní es muy especial. Y el otro, curiosamente, es el Pampa. Por supuesto estamos dejando muchísimo afuera, Pero ¿qué queríamos hacer con esto del camino hacia el Pampa? Bueno, evidentemente el Pampa es una aeronave, pues un proyecto, es un proyecto industrial, así como en su momento en menor medida lo fue el Guaraní. Es un proyecto industrial que atravesó diferentes estadios de la fábrica, diferentes gobiernos, diferentes situaciones políticas y económicas del país, cosa que no se puede decir de algunos otros aparatos que también fueron muy exitosos en cuanto a la cantidad y al uso. Pero vamos un poco a una serie de fotos muy breves que quiero compartir con ustedes. Si puedo, porque hoy me permiten un segundito. Tendríamos que apagar las cámaras y los micrófonos para que tuvieras mejor... Sí, el que pueda, se lo agradecería. Bien. Esta imagen, no vamos a hacer muy, en esta primera parte de la charla, no vamos a hacer muy
específicos con los tiempos. Son imágenes ejemplificativas de lo que vamos a ir queriendo decir para llegar, sí, después a la cuestión específica de Pampa. Lo que podemos decir es que el origen de la fábrica militar de aviones signó no solamente el nacimiento de una gran industria, sino además que le proveyó, la dotó de un ADN muy particular. Fue consecuencia de la ley, el otro día Juan nos expuso muy bien, 11.266, dictada durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, que, entre otras, en su artículo 5 expresaba que se dictaba esa ley, que asignaba una partida presupuestaria interesante para el momento, para fomento de la industria aeronáutica, adquisición de material de aviación y aeronáutica e instalación de talleres. Esta ley destinaba 100 millones de pesos de ese momento a la adquisición de material bélico en el exterior. Sin embargo, la ley 12.709, ustedes me van a perdonar, pero es una malformación profesional la cuestión de las leyes, originó la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, y dentro de ese ámbito, las primeras industrias radicadas en relación a la defensa fueron Río Tercero y luego la Fábrica Militar de Aviones. La Fábrica Militar de Aviones se crea por decreto de julio, del mes de julio de 1927, y se publicó en el Boletín Militar 2198. Si bien esta ley de abastecimiento militar, que se denominaba así, tenía por finalidad traer material del exterior, lo que terminó sucediendo fue, durante la presidencia de Justo, que en las manos, primero de Francisco de Arteaga y después de Bartolomé de la Colina, dos de los directores próceres que tuvo la fábrica, que la fábrica inmediatamente, como perteneciente al Estado, y sobre todo bajo el ala en ese momento el ejército argentino, no existía todavía la Fuerza Aérea, que faltarían 20 años todavía para ser creada, se le dio impulso a una serie de programas que inicialmente se basaron en licencias. Como bien explicó Juan, la primera licencia que se adquirió fue la del Bristol F-2, una aeronave de observación armada, inglesa, de que se preveían fabricar 15 en un principio, pero de todas maneras se fabricaron y no se llegó a cumplir completamente el objetivo. La siguiente aeronave fue el Avro 504 Gosport, un avión también de entrenamiento y observación. Estas dos aeronaves tienen la particularidad, junto al de Guatén D-21, que vino más adelante, y nuevamente prestemos atención al apellido de Guatén, tuvieron un interesante efecto, que fue la de iniciarse en la fabricación, capacitar personal, y sobre todo suplir, y esto es la parte más interesante, suplir deficiencias en cuanto a la licencia. O sea, la licencia no era completa de cada aeronave, el material que venía del exterior no fue suficiente, y así localmente se fueron completando ese material que faltaba para completar a las aeronaves. Sobre todo hay un trabajo muy interesante en el capotado del Avro 504. O sea, lo que queremos decir con esto es que la fábrica no se quedó en la simple fabricación de estas aeronaves que venían venían en conjunto, sino que empezó a desarrollar sus propias capacidades. Esto derivó, vamos a avanzar un poco más rápido, en el año 31, cuando se decide, ya en las memorias del año 30 se establece la posibilidad y se encarga, se decide el diseño y fabricación de aeronaves en forma local. Las aeronaves que se fabricaron en forma local podemos definirlas como fue, a pesar del cambio de filosofía que vamos a ir viendo en la dirección de la fábrica, pero la podemos definir como de punta, como de tomando un cierto riesgo técnico en la confección y en el diseño. Y acá los ingenieros que están presentes me van a saber disculpar las licencias en cuanto a lo poco técnico de lo que voy diciendo, pero las primeras aeronaves nacionales eran aeronaves del periodo de entreguerras, eran aeronaves monoplanas, de construcción al cromo molibdeno, o sea, de fuselaje metálico, con los largueros y parte del ala en madera.
El primero fue la S-1, un avión civil, triplaza, que se modificó y pasó a ser el AMOE-1, que fue un avión de observación militar, del que se tendrían que haber fabricado 3 unidades y se fabricó una. Mientras esto sucedía, ya en la década del 30, se designaron representantes comerciales en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Ya en ese entonces, la fábrica intentaba una cierta proyección a nivel regional. Algo muy interesante respecto a esto, que Juan lo comentó también, el arquitecto San Martín lo comentó, que es por qué se eligió Córdoba para implantar allí una fábrica, y las razones eran estratégicas, o sea, era el centro del país, las aeronaves de los estados vecinos no tenían suficiente alcance como para poder atacarla, y digamos que Córdoba era el centro del país geográfico, el centro sur, porque digamos al sur el país era un espacio geopolítico vacío, pero lo que queremos decir es que se le daba una cierta protección a la fábrica con esa instalación allí. Instalación que hoy, digamos, ya no lo tendría, no tendría esa debido al avance técnico de las aeronaves y de los medios de ataque, pero bueno, sigue siendo un lugar de lejanía, no está pegado a ninguna frontera. Así, la fábrica se dedicó a establecer o a diseñar este tipo de aeronaves. Vamos a ver si podemos compartir. Bueno, estos son talleres. Esta es la piedra fundamental que se puso en el año 26. Juan también nos habló en la última charla de esto. Bueno, este es el Bristol F2 que mencioné hace un ratito. Y esto, acá es un taller de armado donde se ve a la derecha la trompa, el motor Lorraine, que se fabricó también bajo licencia en el país, de un Debaten de 21, un avión de caza, y a la izquierda se ve el fuselaje de un Bristol F2 siendo completado. Estos son los recortes periodísticos de la época, y este es el Avro 504 Gosport, que también fue una de las primeras licencias. Acá vemos la fabricación de los Gosport, un de 21, la línea de 21, y este es el AS1, la fabricación. Acá vemos el avión terminado. Acá a esto me refería con los avances técnicos que siempre estuvieron presentes en la fábrica. Vemos que es un monoplano de una construcción que hoy es antigua, pero que en ese momento no lo era, con una cabina cerrada, también un dato interesante, ¿no? Y un motor radial. Este es el AS2. Este es el AET-1, es una aeronave de transporte con el que se hizo la primera línea que unía Córdoba con Buenos Aires. Se fabricaron 3 aviones. Acá lo vemos también. Bueno, este es una MO3. Detalles de la fabricación. Voy avanzando porque esto lo tendría que haber ido pasando. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Bueno, Perfecto. bueno, este también es otra aeronave interesante, que es un bombardero, el AMB-2, que es un derivado del AMB-1. Digamos, se fabricó un solo aparato del AMB-1 y de este se fabricó una serie. Fue el primer bombardero de fabricación en serie en Sudamérica. Tenía una serie de avances interesantes. Digamos que era también de cabina cerrada, monoplano, con una capacidad de carga interesante, con una torreta para autodefensa. Este es un avión sanitario, basados todos más o menos en la misma línea de diseño, todos producidos en la fábrica de aviones. Como bien explicó Juan, acá tenemos un primer punto de inflexión en la historia de la fábrica, y con esto vamos a tratar de avanzar un poco más rápido hacia lo que nos interesa, que es el Pampa, que es que una serie de accidentes que dan cuenta las crónicas de la época, determinaron que el interés político pusiera el foco sobre la fábrica. Esto terminó, para decirlo muy rápidamente, con lo que se conoció como la interpelación Noble. La interpelación Noble era un diputado, creo que de la provincia de Santa Fe, que, digamos, una comisión parlamentaria que investigó esos accidentes y llegó a la conclusión de que las aeronaves que se fabricaban en el país eran inseguras y por lo tanto debía volverse, y prestemos atención a este dato, debía volverse a la construcción de licencias.
Y ahí surge la primera gran lucha como yo lo veo, por supuesto, esto representa solamente mi opinión personal, pero ahí eso para mí representa el síntoma de la primera lucha interna que vio la fábrica en cuanto a dedicarse al desarrollo de aeronaves propias, de diseño propio, o, y hacemos hincapié en la O, aeronaves bajo licencia. Cosa que después, más adelante, vamos a ver que en cierto momento, o en varios momentos, son dos filosofías que se superpusieron. De hecho, cuando mencionemos un poco más adelante el guaraní, el avión Ya-50 guaraní, derivado del Guanquero, un desarrollo muy interesante y muy buen avión derivado de este Ya-35 Guanquero, tuvo problemas de remachado y tenía problemas de pérdidas de combustible en los tanques interiores de ala, y se determinó que el problema venía del remachado. ¿Qué quiero decir con esto? No es que me voy para el rumbo de los tomates, sino que lo que se decidió en ese momento en la fábrica, adelantándonos 30 años, ¿no?, es que la gente que estaba en ese momento en la línea de Cessna, que era una línea de licencias, donde se fabricaban el 182, aeronaves de la empresa norteamericana Cessna, el personal que estaba en remachado, que había recibido instrucción en la fábrica de origen, pasara a dar instrucción al personal que estaba destinado en guaraní para perfeccionar y modificar y de esa manera solucionar la cuestión del remachado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa lucha que se suele mencionar en cuanto a que la fábrica o produjo licencias o produjo diseños propios, no es, por lo menos en alguna parte importante de su historia, no es tan tajante. La realidad es que luego de esta interpelación noble, para mí, en lo personal, en lo que yo opino, y es mi opinión personal, representó un retroceso importante en cuanto al desarrollo de aeronaves propias. Recordemos también una cosa, estamos en un mundo, 1930, 1940, estamos en un mundo de preguerra, estamos en un mundo, no de preguerra, estamos en un mundo de entreguerras, en donde los estados que eran relevantemente importantes en el concierto internacional tenían su propia industria, se proveían a sus Fuerzas Armadas con su propio material. Esto después en la Segunda Guerra Mundial se alteró, digamos así, el caso emblemático es Estados Unidos e Inglaterra, o incluso Estados Unidos-Rusia, donde Estados Unidos proveyó, digamos que no oficialmente, algunos diseños, y otros sí se proveyeron directamente como ayuda militar. Pero estamos en un mundo de fronteras duras, estamos en un mundo de tratar de que cualquier Estado serio, digamos así, se proveyera de su propio material. De ahí que a veces hay que estar en el lugar y en el momento histórico y concertar un entorno, establecer convenciones respecto a en qué entorno nos movemos, para saber si las decisiones fueron acertadas o no, o si en ese momento fueron acertadas o no. Yo sigo sosteniendo que el sesgo, la visión binaria de licencias o producción local fue lo que en ese momento entorpeció el avance de la fábrica de aviones. Recordemos que se habían establecido delegaciones en países vecinos para poder ubicar o intentar ubicar material de fabricación propia. La realidad es que se volvió a licencias, se volvió a fabricar aeronaves bajo licencia. En ese periodo se fabricaron grandes cantidades de aeronaves, sobre todo de uno que se fabricó en gran cantidad y que fue diseño del ingeniero alemán Kurt Tank, o por lo menos fue el jefe del equipo de diseño, que era un biplano de entrenamiento metálico, o sea, de la estructura metálica, entelado, era el Focke-Wulf 44J Stiglitz. Otro más adelante, un poco más adelante, pero brevemente, otro aparato de diseño extranjero, una licencia, fue el Curtiss Hawk 75, que se intentó fabricar en el país, se fabricó una serie en el país, pero la necesidad de material estratégico, que en ese momento ya con la guerra en ciernes era difícil de obtener, lo que produjo fue que no se concretara la serie
y el aparato quedara, digamos, tuvo una vía de servicio activa, pero quedara relegado porque además era una versión bastante degradada de la aeronave original. Era de tren fijo, tenía poco armamento. Vamos a ver si tenemos alguna. Acá tenemos un Hawk 75. Díganme si lo ven bien porque lo puedo ampliar si quieren un poquito. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Ahí lo vemos. Vamos a ver otra más. Bueno, hasta ahí. Llegamos entonces a un periodo en el que la Segunda Guerra Mundial es una realidad y en donde la escasez de materiales de material estratégico empieza a ser determinante para la continuidad de la fábrica. En ese momento, digamos que se produce como hecho político significativo en el año 43, un golpe de Estado, una revolución, depende de quién lo vea, cómo lo define, que trajo como consecuencia la llegada del presidente Farrell al poder. Carlos, por favor, estás presentando en lugar mío. Carlos. Bien, bueno, vamos a proyectar nuevamente las fotos. Las fotos tienen una doble función, que es que a medida que uno va avanzando y el alemán lo va atacando, uno con la foto se va acordando, ¿no? Entonces uno pone la foto y dice, ah, cierto, tenía que hablar del Hawk 75. Muy bien. Bueno, Hawk 75, a ver si ahí está, para adelante. Bueno, acá ya nos avanzamos mucho. Bueno, este hecho político significativo que mencioné recién, lo que produjo fue, para la fábrica, siempre ando dentro de la fábrica, fue que con la presidencia del general Perón, la primera presidencia del general Perón, llegara a la fábrica un personaje sobre el cual, personaje en el mejor de los sentidos, ¿no es cierto?, nos tenemos que detener, aunque sea 2 minutos, para hablar. Y que fue la imagen, la figura del brigadier mayor Juan Ignacio San Martín. Juan Ignacio San Martín, un ingeniero aeronáutico recibido en la Universidad de Turín, oficial del ejército argentino, oficial superior del ejército argentino, jefe. Tenía una impronta, le puso a la fábrica una impronta muy particular. No voy a hablar mucho de San Martín porque aquí tenemos presente con nosotros está el nieto, que ya habló suficiente y muy eficazmente respecto de la historia de su abuelo, pero es harto conocida el impulso que tomó la fábrica de aviones. En un principio, vamos a dividirlo en 2 etapas, la de San Martín, que fueron la de los aviones, los llamados aviones de madera, y después los aviones de diseño metálico, vamos a decirlo así. Me voy a tomar esta libertad con perdón de los historiadores e ingenieros presentes. ¿Qué queremos decir con el periodo de maderas? Bueno, la falta o la escasez, mejor dicho, de material estratégico, metal, aeronáutico, para producir aeronaves, debido a la guerra, lo que hizo fue que la Fuerza Aérea o el Estado Nacional tuviera una cierta debilidad, una gran debilidad en cuanto a su equipamiento, que ya era obsoleto, sobre todo en tiempos de guerra, donde los avances son espectacularmente rápidos. Entonces, inmediatamente el ingeniero San Martín propuso, con un estudio que él ya había realizado, utilizar maderas locales para la realización de aeronaves, junto con un material de cola, de pegamento, encolado, que produjo o tuvo éxito, y se produjeron 2 aeronaves que son emblemáticas del periodo. Uno es el que estamos viendo en pantalla, el IAE-24 Calquín, que se construyó enteramente en madera, y los motores, que originalmente se plantea, se dice, se suele mencionar que estaba proyectado para los motores Merlin ingleses, que nunca vinieron, difícil durante la guerra que hubieran venido, se proyectó o se pensó en dos periodos. El IAE-24, que es el que vemos, con motores radiales que fueron surplus o sea, excedentes
de B-24 norteamericanos, y el IAE-28 que sí iba a tener en un diseño posterior el motor Merlin inglés. El otro surgió de esta aeronave que vemos ahora, es un NA-16, este no es un NA-16, pero está producido a partir de un NA-16, que la Fuerza Aérea Argentina tenía en grandes cantidades como avión de entrenamiento en la Escuela de Aviación, y al que se le puso un ala nacional de madera con tren retráctil, y que, como muy bien dijo el arquitecto San Martín, fue el primer tren retráctil diseñado y producido en Sudamérica. Se produjo solamente este aparato, pero fue el punto de partida. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a volver sobre este es el Calquín, y quiero llegar acá estamos. El otro fue el IAE-22DL o DL-22, una aeronave de entrenamiento avanzado. Esto lo vamos a emparentar directamente con Pampa más adelante. Una aeronave de entrenamiento avanzado de grandes prestaciones, enteramente nacional, por lo menos se suele decir que en la primera serie se fabricaron 201 o 205, dependiendo quién lo mencione. Se suele decir que la primera serie de 100 llevó el motor nacional y la segunda un motor inglés, un motor un poco más antiguo. En realidad, si uno ve las memorias de la época, ve mezclados, ve aviones con los dos motores de las dos series. La realidad es que este avión fue muy interesante porque lo que hizo fue ser el punto de partida de lo que más adelante fue el complejo industrial cordobés. ¿Por qué? Porque el ingeniero San Martín, una vez que se produjo el vuelo del primer aparato, que no llevó este motor, este es un motor que era una semilicencia norteamericana, que es el IA-16 Gaucho, que el ingeniero Magallanes completó y funcionó muy bien. De esa manera el avión era enteramente nacional, o sea, motor y fuselaje. Y no nos olvidemos del instrumental, tampoco se suele decir motor y alas y fuselaje, y nos olvidamos del instrumental, que es muy importante, y ya lo vamos a ver con Pampa, que tiene su componente extranjero en ese sentido, y es algo que hay que tratar de suplir, si se puede, no sé, hay que verlo, hay que ver el entorno. Bueno. El DL-22, una aeronave de madera enteramente nacional. A su vez, este avión, el Focke-Wulf de madera, el IAE-23, era una especie de copia, con todo respeto, del Focke-Wulf 44 que mencionamos hace un rato, ¿no? Se fabricó este solo, pero fue un intento también de proveer a la fábrica o incluso a usuarios particulares de una aeronave de entrenamiento fácil de volar, de producción enteramente local. Bueno, culminada esta primera etapa, acá tenemos un calquín en la fábrica siendo completado. Se produjeron también al mismo tiempo cuestiones o diseños de riesgo técnico, por decirlo así, o de arrojo técnico, o demasiado muy innovadores, generalmente de la mano de los equipos alemanes que habían venido con posterioridad a de la Segunda Guerra Mundial al país. Y acá se produce algo que a mí me gusta siempre mencionar, que es muy gracioso, porque vencida Alemania en la Segunda Guerra Mundial, después de dibujar el mundo, las potencias ganadoras, en Yalta y Potsdam y demás, lo que hicieron fue repartirse el botín, y gran parte de ese botín, un botín muy valioso, quizá más que el propio material, fue repartirse cerebros de técnicos que habían contribuido a la maquinaria y al avance del desarrollo en todos aspectos, pero sobre todo aeronáutico, que es lo que estamos hablando acá, de Alemania, ¿no? Es así que se dice que los que quedaron del lado detrás de la cortina de hierro, ¿no? En la antigüedad, cortina de hierro, eran prisioneros, los rusos los tomaron prisioneros. Los que están en el lado estadounidense o del lado del mundo libre dejaron de ser nazis, y los nazis que se escaparon vinieron para la Argentina. Bueno, como sabemos decir, ni tanto ni tampoco, pero no es el tema ese de la charla hoy, pero sí es gracioso mencionarlo, ¿no? Cómo se digamos, según el ojo con que se mirara, era la calificación que se le daba al científico. Bueno, la realidad es que al país vinieron equipos de diseño alemán. Los más célebres, los vamos a mencionar, fueron Kurt Tank y Reimar Horten. De Tank vamos a hablar un poquito más adelante. Horten
hizo o realizó o se especializaba en diseños de alas volantes, y de hecho diseñó y fabricó, y se fabricaron en el país aeronaves planeadoras de alas volantes que tuvieron un éxito. De hecho, una de ellas cruzó la cordillera de los Andes, ¿no? en vuelo sin motor. Y que era una aeronave de transporte, el IAE-38, naranjero. El naranjero está controvertido si se llamó o no se llamó naranjero. La realidad es que el sobrenombre popular es ese, ¿no? Es un ala volante con una carlinga colgando, con 4 motores. Estuvo penalizado porque nunca se consiguieron los motores indios, que eran más potentes, para poder impulsarlo, y llevó los gauchos, que eran menos potentes. Y ahí tenemos una pequeña intersección, que es que este aparato no... Lo que se dice y lo que pudimos averiguar y lo que vimos en documentación de la época es que este aparato no llevó los motores que debía llevar, porque en ese momento había otro diseño, quizá un poco más seguro, no sé cómo decirlo, un poco más convencional, que fue el IAE-35 banquero, el que llevaba los motores YAR-19, el indio. También completamente diseño y desarrollo local. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que la fábrica no solamente estaba abocada a la fabricación y diseño de las aeronaves que se producían en serie, del E-22, del E-24, bueno, Focke-Wulf y demás, sino que estaba en gran medida dedicada al desarrollo de prototipos o de proyectos de cierto riesgo técnico. Por ejemplo, el archiconocido Pentaturbina, una aeronave que no es diseño de Horten, sino de Tank, que podría haber sido, o se había propuesto, o se la menciona publicitariamente como una posible aeronave de transporte de pasajeros ya de motores a reacción. También es muy interesante que en este periodo la fábrica de aviones se ve inmersa en un cambio tecnológico muy importante, que fue el pase o la irrupción de la turbina en gran escala. La irrupción de los motores a turbina en gran escala en el mundo. Y así el ingeniero, un equipo liderado por el ingeniero de Guatém, aquel que habíamos mencionado al principio, y un gran equipo de ingenieros argentinos produjo en 13 meses el diseño y puesta en pista y vuelo de este avión que vemos ahora, que es el IAE-27 Pulqui 2. Acá ya estamos plenamente en la etapa de aeronaves de metal, ¿no? Estamos mencionando, si bien fue un poquito más adelante, Banquero, Pulqui, desarrollos de alto riesgo técnico, desarrollos de innovación, al punto que Argentina en ese momento, para bien o para mal, ya nos vamos a explicar más adelante esto, produjo esta aeronave y fue, según qué biblioteca uno lea, la quinta o la octava potencia en el mundo en poner una aeronave de reacción en el aire. La realidad es que yo creo que fue la octava, pero eso no tiene mayor importancia. La realidad es que la fábrica militar de aviones en ese momento estaba en condiciones de, por lo menos, poner en vuelo una aeronave de punta, esto fue en el año 1947, de punta para el desarrollo aeronáutico de ese momento. Paralelamente a esto había terminado la guerra y Argentina había incorporado una gran cantidad de material, sobre todo inglés, 100 aeronaves Gloster, 50 nuevas, 50 refurbished, como se diría ahora, bombarderos estratégicos Avro Lincoln y Avro Lancaster. La Fuerza Aérea Argentina pasó en ese momento a ser, creo que sin duda, la Fuerza Aérea más poderosa de Sudamérica. Esto no quiere decir que ese incremento exponencial, y esto es de nuevo puramente una opinión propia, se haya reflejado en una eficiencia. Sin duda, a nivel regional era de temer, pero se pasó muy aceleradamente de una etapa en la que había una obsolescencia marcada, previa, o sea, aviones Martin 139, bombarderos N8, o sea, aviones ya viejos en ese momento, vetustos, pero muchas aeronaves de entrenamiento en enormes cantidades. ¿Cómo será la cantidad que en la Escuela de Aviación Militar no alcanzaban los hangares para guardar los aviones de entrenamiento que se tenían en ese momento? Se llevaban algunos a Chamical para guardar allá.
Y eso demuestra o que la Fuerza Aérea creció en ese momento de una manera descontrolada, o que la estructura que tenía en ese momento no estaba pensada para un crecimiento de esa manera. Bueno, también convivían aviones por ejemplo, de origen inglés, de origen alemán, como los Junker 52, de origen norteamericano, como los DC-3. O sea, una serie de aeronaves que, digamos, reflejaban también el signo de ese tiempo. Acá vemos una parte del proceso de fabricación del prototipo de Pulqui 1, y esto representa también un gran avance y una gran madurez en cuanto a la fabricación nacional o propia. Paralelamente a esto, y en concordancia con el proyecto L-22, y esto tiene mucho que ver con lo que queremos reflejar en la cuestión del Pampa, y le pido por favor que lo tengan presente, se generaron no menos de 107 industrias en Córdoba relacionadas al proyecto de L-22. O sea, el Brigadier San Martín lo que hizo, y se contó muy, muy didácticamente acá, lo que hizo fue exponer ante productores o empresarios e industriales de Córdoba y preguntar, consultar, dicho así muy coloquialmente, acerca de qué podía producir cada uno en relación a los componentes de la aeronave, y de esa manera se produjo lo que hoy diríamos una suerte de sustitución de importaciones. Esto también, les pido por favor, lo tengamos en cuenta cuando hablemos más adelante de PAP. Bueno, ya para ir terminando, nuevamente la fábrica es, entre comillas, víctima de los embates políticos del momento. En ese momento, bueno, no vamos a dejar de mencionar la IAE-33 Pulqui 2, o como decían los noticieros de época, el Pulqui II, del que se construyeron 5 prototipos y que obedecían a una concepción aeronáutica muy superior a lo que era el IAE 27 anterior, ¿no es cierto? De la mano, se suele decir que de la mano del ingeniero Tank, a mí me gusta pensar que fue un desarrollo o fue un diseño o fue un esfuerzo de ingeniería paralelo entre el equipo alemán y el equipo argentino. Se diseñó una aeronave, bueno, acá lo tenemos al ingeniero Horten con otro proyecto del IAE-37, ese es el prototipo de madera, el planeador remolcado de madera, alas en flecha, ¿no? Completamente en flecha, sin estabilizador, una aeronave bastante interesante. Eso da para otra charla. Bueno, y acá tenemos al IAE-33 Pulqui en su presentación. Como vemos, digamos que este diseño obedecía a un avance técnico que se iba produciendo día a día, y acá nuevamente le pido perdón a los ingenieros que están presentes, pero mucha gente lo emparenta con el F-86 norteamericano o con el MiG-15, y en realidad hay una aeronave mucho más parecida, creo que es el Yak-15, rusa, que es mucho más parecido a lo que es el avión. Acá voy a traer a colación a lo que me dijo un gran amigo que más adelante voy a mencionar, y vieron que cuando le dije que lo de breve era mentira, no les estaba mintiendo. Que fue mi gran amigo, el ingeniero Francisco San Martín, hijo del brigadier San Martín, cuando yo le pregunté acerca del IAE-24 Calquín, si era una copia del Mosquito inglés, y él me dijo lo siguiente, o el de él si era una copia del Texan, y él me dijo lo siguiente: los dos responden a requerimientos operativos similares. Los dos responden a requerimientos operativos similares y obedecen a una filosofía de diseño y construcción de la época. Esto también les pido que lo tengamos presente cuando hablemos en muy poquito más del Pampa. Paralelamente, acá tenemos al IAE-35 Huanquero, una aeronave de las que yo dije que me parecía a mí que era transversal a la historia de los vaivenes de la fábrica. ¿Por qué? Porque empezó en su diseño y construcción y puesta en servicio. Empezó durante el último gobierno del general Perón,
y su salida de servicio atravesó lo que se llamó la Revolución Libertadora o el golpe de junio del 55 y se siguió operando. Se siguió operando porque el avión era bueno, se siguió operando porque no quedaba más remedio porque estaba en servicio, se siguió operando porque era antieconómico, digamos, producir otra aeronave o traer otra aeronave. Son temas siempre abiertos a debate. La realidad es que el aparato sobrevivió, como no había sucedido, por ejemplo, con el Calquín, sobrevivió a este cambio de tiempos políticos. No vamos a entrar en consideraciones respecto de ese cambio, pero la realidad es que el avión, que es de lo que estamos hablando, sobrevivió. Este aparato se conserva hoy en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, solamente quedaron 4, el que está mejor es este. A este le siguió y miren qué belleza, les pido que los miren un segundo, el DINFIA IA-50 Guaraní, originalmente, digamos, un desarrollo del Huanquero, tenía hasta incluso la cola en doble deriva, como era el avión el Huanquero, que se cambió después por esta monoderiva, una aeronave que sirvió un montón de tiempo, turbohélice, que se certificó parcialmente CAR 4B en Francia, un avión que pudo haber marcado una cierta diferencia, que tenía una potencia muy interesante y que digamos, estaba penalizado por su diseño original, basado en el Huanquero, que al ser de sección cuadrada no se podía presurizar. De manera tal que la potencia que tenía en exceso, que le permitía operar en alturas mucho mayores, obligaba a usar oxígeno, de manera tal que en eso lo penalizaba. Aún así, el avión hizo verificaciones de radioayudas en pistas como en La Paz, por ejemplo, en Bolivia, o sea, a grandes alturas. Y permaneció en servicio hasta el año 2005, desde el inicio de su desarrollo y diseño, que fue en el año 62. Este aparato también me parece a mí que es uno de los que corta transversalmente la historia de la fábrica, porque, como decimos, se inició el proyecto en el 62, estuvo en servicio hasta el 2005, evidentemente pasó por diferencias filosóficas dentro de la fábrica y políticas afuera y adentro de la fábrica. De todas maneras, si me permiten a mí la libertad, y sobre todo viendo personal, amigos y personal militar que estuvo en servicio en ese momento, a la fábrica, su orientación y su filosofía nunca pudo liberarse de un ADN que le marcó aquella ley 11266, a cuya consecuencia se fundó, que es la de la provisión prácticamente específica de un cliente cautivo como fue la Fuerza Aérea Argentina. Hubo innumerables intentos de diversificación, pero, digamos, sacando IAME, que fue la industria de automóviles, que ya Juan la mencionó con mucha precisión, no se logró. A este modelo, este avión, diseño de un equipo encabezado por el ingeniero Ruiz, le siguieron algunos prototipos interesantes o desarrollos o ideas interesantes que ya algún expositor después de mí lo va a decir, de manera que no vamos a entrar ahí, pero este avión tuvo, y siempre según mi opinión y habiendo tenido la documentación a la vista, tuvo la desgracia, entre comillas, de esto que digo, de este ADN tan particular y difícil de esta inercia difícil de romper, de ser la fábrica proveedora de la fábrica, de la Fuerza Aérea. De hecho, hubo intentos o pedidos del exterior que no se pudieron cumplir, o se rechazaron por falta de poder cumplirlo. Pero lo sucedió en el tiempo, prácticamente empezando en el año 69, no lo sucedió en su rol específico, lo sucedió dentro de la fábrica, una aeronave que sería la postre la más exitosa en número de la etapa moderna, o la etapa premoderna, vamos a decir así, en homenaje al Pampa, de la fábrica de aviones, que fue el día 58 Pucará. De hecho, cuando un representante brasileño pidió o inició tratativas para la compra de 15 planeadores, o sea, de 15 fuselajes para ser completados en Brasil, acá se respondió que no se iban
no se iba a satisfacer esa demanda porque sería como transferir tecnología a un país vecino y que en ese momento era hipótesis de conflicto para nosotros. Entonces, esa fue la voz oficial, pero la documentación refiere a que en realidad no se estaba en condiciones de fabricar la cantidad de planeadores que hubieran sido necesarios para exportar, y que para hacerlo en todo caso hubiera que haber retirado los que ya estaban encargados en la segunda serie para la fuerza, ¿no? Para la fuerza y algunos clientes locales privados, y sobre todo muchas reparticiones oficiales. La realidad es que, y lo dice la memoria, no se hubiera podido cumplir con la producción de este avión, a duras penas se produjo los que habían que producir para los clientes locales, porque el esfuerzo industrial estaba orientado, estaba expectante por el diseño de este avión que yo referí hace un momento, que fue, fue, mejor dicho, el IA-58 Pucará. Este aparato de grandes, de prestaciones interesantes, el Pucará. Bueno, acá tenemos una licencia, acá, yo me refería hace un tiempo, esta es la importancia de haber puesto la foto. Yo me refería hace un tiempo de periodos en los que convivieron fabricación local y licencias, y este es uno, este es un B-45 Mentor, Bish B-45 Mentor, que está siendo probado en el potro de esfuerzo ahí en la fábrica, que se fabricó bajo licencia en el país, y que sirvió a la Escuela de Aviación Militar y a algunas otras unidades innumerable cantidad de tiempo, más de 40 años. Y esta es otra, una licencia francesa del Morane MC760 París, de dotación de la Escuela de Aviación Militar y después de la Escuela de Caza. Se fabricaron bajo licencia 48 unidades, de las cuales las primeras fueron conjuntos y las otras se fabricaron. Esta aeronave y la que viene, bueno, estos son diseños, lo puse como ejemplo de los diseños paralelos que se iban intentando, la turbinización de justamente el Mentor, con una turbina, creo que hasta sub era, después alguno me corregirá. Este es el Pucará. Esta aeronave, el diseño y el desarrollo se comenzó en el año 68-69, era una aeronave COIN, o sea, contrainsurgencia, lo que nos marca un poco también el signo de los tiempos, ¿no? O sea, una aeronave diseñada y producida con orientación a ataques básicamente de guerrilla o insurgencia, con una escasa, el objetivo me refiero, con una escasa capacidad antiaérea, pero de todas maneras con una capacidad de supervivencia muy interesante que se demostró después en Malvinas, sobre todo porque la sección frontal es tiene muy poca sección frontal, y además se producía algo que me dijo una vez hace muchos años, y me llamó la atención porque aparentaba con esto, un tripulante italiano durante la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de hace muchos años, no me acuerdo de qué tipo de avión, que era entelado, y él nos contaba que volvían con el avión todo agujereado porque lo que pasaba era que los tiros pasaban la tela y no le pegaban a nada vital. Con el Pucará de Malvinas pasó algo bastante similar. Bueno, y por último llegamos al Pampa. Y con esto, breve, no tan breve, perdón, raconto de la cuestión de la fábrica, lo que intentamos decir es que digamos, la filosofía de construcción o de orientación del cliente de la fábrica como es esta foto, es en Mendoza, y al 63 Pampa 2-40, que es la última remotorización del avión. O sea, no es exactamente el periodo que vamos a hablar, ahora vamos a poner otras ilustraciones. Esta aeronave también para mí representa otra de las que cortan transversalmente la historia de la fábrica. Y con eso tenemos 3/4 modelos que han sabido
digamos, permanecer en el tiempo, como no puede ser de otra manera, porque no estamos en un periodo en el que las aeronaves eran proyectadas para un tiempo de vida útil de 10 años, como puede haber sido el de L, ni de 20 ni de 30, estamos hablando de aeronaves para permanecer muchos años en servicio, y la filosofía de diseño y fabricación del Pampa está orientada a eso. Ya nos van a hablar más adelante algunos otros expositores específicamente en cuanto a eso, pero la realidad es que marca, a pesar de la diferencia, a pesar de los años, o a pesar de los modelos anteriores, vamos a decirlo así, este avión marca una diferencia, que es que perdón, está... Bueno. En unos segunditos solucionamos un problemita técnico que tiene Hernán, por favor. Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Cristian. Hola. Sí, sale bien, sale bien. Ahí está, Hernán. Hola, ¿me escuchan? Correcto, Hernán, correcto. Fuerte claro. Bueno, tengo un problema técnico acá con una de las computadoras. Vamos a ver si podemos seguir con la otra. Ok, te esperamos. Un segundito, por favor. Por favor. Sí, ya sé. Bueno. A ver. Se escucha bien. Unos minutos nada más dejó de escucharse, pero ya volvió el audio. Bueno, a ver si ahí me escuchan y me ven. Todo. Sí, 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 Hernán. perfecto, sí, siga tranquilo. Perfecto. Un poco También más que me vean, pero hermoso que recién. vamos a pasar, para no arriesgarnos más con la cuestión técnica, directamente al desarrollo del Pampa y de lo que he preparado específicamente sobre el modelo, ¿no? Y si me van a permitir, porque ya los años no vienen solos, se lo voy a leer para ser más precisos y para que quede mejor de esta manera. Bueno. Primeramente, quiero agradecer por la realización de o por la ayuda en la realización de este pequeño trabajo, que sí le garantizo que va a ser breve, a los ingenieros Artemio Sánchez, Alfredo Arce, Carlos Pauletti, Gonzalo Rengel, Pablo Nasle, al doctor Tamaño, al licenciado Souto, que también actuó de corrector, y a mi gran amigo, el técnico y gran conocedor y muy hábil técnico aeronáutico, Juan José Martínez. También quiero agradecer al brigadier Sismondi, que también me ayudó con la producción de este trabajo hace ya unos cuantos meses, y quiero agradecer a todos los presentes, al arquitecto Juan Ignacio San Martín, y también, aunque hoy no esté físicamente con nosotros, al ingeniero Francisco San Martín, padre de Juan, hijo del brigadier San Martín. Es un poco decir hijo de o padre de, es un poco ingrato porque en realidad tiene su propia historia y es muy rica y muy interesante, y algún día a lo mejor podemos hablar de eso. Todas las fotos, salvo de disposición o expresión en contrario, tienen el crédito del Área Material Córdoba, Centro de Ensayos en Vuelo, Fábrica Militar de Aviones o Dornier, y son de la colección de Juan José Martínez,
que muy amablemente las han provisto para esta charla. Bien. Hablar de un sistema de armas, vamos a la primera filmina, es complejo, por cuanto si bien la cantidad de aeronaves fabricadas parecería exigua en el caso del Pampa, el esfuerzo que implicó su desarrollo, tanto en dinero como en material y personal, obliga al historiador a nadar en un mar de documentación y bibliografía. Acá no sé si se escuchó antes de que se corte, pero lo que quería decir era que tomamos como caso emblemático como idea fuerza para este ciclo de conferencias al Pampa, porque en nuestro entender produjo un cambio de filosofía de fabricación que pasó, o intentó ser, o intentó pasar, yo creo que lo logró en gran medida, de ser una especie de artesanado, una serie de artesanado en gran escala, como fue, por ejemplo, el caso de Pucará, o el caso de Guaraní, ahora me explico, a una fabricación en serie con materiales modernos y métodos modernos, ya lo vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Un breve paréntesis. Cuando uno toma el que ha tenido la suerte y el privilegio de poder meter mano en una aeronave IA-58 Pucará o en un Guaraní, va a notar que si quiere poner, o incluso en el París, en el Morán 760 París, aunque en menor medida, va a notar que si uno quiere poner una pieza en una aeronave, muy posiblemente no le vaya, y le vaya solamente a la aeronave a la cual se instaló esa pieza, ese componente, ese carenado en el avión en la línea. Esto con el Pampa, en muchísima menor medida, no sucede, ¿no? El Pampa pasó a intentar ser un proyecto industrial que trajera a la fábrica militar de aviones de la década del 60 y de construcciones, de método de construcción de la década del 60, a la década del 70, 80, sobre todo 80, 90. Hasta el día de hoy vemos que el avión se puede seguir actualizando. Seguimos. Para ello, o sea, para analizar la historia del avión, abordaremos el tema de manera segmentada, dividiendo su historia arbitrariamente en periodos que nos permitan desmenuzar de la manera más completa los acontecimientos que se relacionan con este muy importante proyecto industrial. Proyecto industrial es muy interesante el concepto, ¿no? De no ser solamente un modelo, sino un proyecto industrial. Todo lo que vino con Pampa y lo que sigue viniendo. Un breve análisis de la situación previa. Habíamos dejado en Pucará, ¿no? Para finales de los años 70, el sistema de entrenamiento de la Aeronáutica Militar Argentina contaba con un material disímil para cada Fuerza Armada. Cada una de ellas, sigue pasando en cierta medida hoy día, mucho menos, cada una de ellas realizaba, cada una de las Fuerzas Armadas, su planeamiento y llevaba adelante su plan de adquisiciones a través de sus propios órganos y criterios. Sería materia de un análisis aparte y mucho más profundo de lo que nos permiten estas breves líneas establecer cuándo, en qué momento y por qué se produjo una suerte de cambio de paradigma, de todo modo no novedoso, en la cuestión del equipamiento militar nacional y la industrialización. En este sentido, hay un libro muy interesante que lo recomiendo del año 99 de Ruth Stanley, que habla acerca de la industrialización por migración alemana en Sudamérica, tomando el caso de Brasil y Argentina. Después lo vamos a dejar en la web para quien lo pida. La realidad, y simplificando mucho los efectos de llegar al nudo del presente trabajo, es que a mediados fines de la década del 70 se produjo, por razones que nuevamente dejaremos de lado, una sinergia con la industria de defensa alemana, la cual, en mayor o menor medida, ya sea por cuestiones de costos, como fue el caso del programa Pampa, produjo transferencia de tecnología y de materiales y además consecuencias que se ven materialmente plasmadas hasta nuestros días. Ejemplificamos esto, por ejemplo, en la firma TAMSE de construcción de blindados, Boulogne, la construcción de submarinos tipo TR-1700 y el Pampa, entre ellos. Surge entonces, el programa más célebre de ese momento era el IA-58 Pucará, como lo veníamos diciendo, cuyos ejemplares se venían entregando y manteniendo desde hacía años. En el año 1975 se entregó el primer Pucará a la tercera brigada aérea, que en ese momento no era brigada, y que tenía un solo avión en ese momento en servicio en su cargo.
Surge entonces una filosofía de fabricación y de desarrollo orientada siempre a la provisión de la Fuerza Aérea Argentina. Aunque, en esto sí, y esto también distingue al Pampa, con posibilidades de desarrollo para otras Fuerzas Armadas, de una familia, esto también es muy interesante con el proyecto Pampa, no fue solamente el proyecto Pampa, sino que fue una familia de sistemas destinados a cubrir necesidades de adiestramiento básico, avanzado y de caza, encarnados, acá tenemos el Pucará en servicio y en fabricación, no en fabricación, sino en ensayo en este caso. Y esta es la primera que tiene que ver con lo que estoy diciendo, que encarnado, decía, en el IA-63 Pampa, que lo vemos a la derecha, IA-73, aeronave o proyecto reflotado con otra forma, con la reestatización de la fábrica hace pocos años, IA-73, una aeronave en tándem de entrenamiento básico, orientada a sustituir al Mentor. A ver. Y el caza avanzado, que lo vemos abajo, o CA, en las memorias de época uno lo puede ver como CA, que responde a caza avanzado, que a la postre, nos adelantamos, sería el TKF que venía proyectando la Dornier en forma privada, y que con los años, vale aclararlo, merced de una nota publicitaria, haría nacer la leyenda del Saya 90. Con estas tres aeronaves, o con estos tres proyectos, el área de material Córdoba intentaba cubrir las necesidades de la aviación militar, sobre todo de la Fuerza Aérea, desde la formación básica de sus pilotos hasta la punta de lanza de caza y ataque, con el TK-90F. Hay una confusión muy marcada respecto a un anteproyecto de lo que luego fue el F-18 y se lo confunde con este desarrollo. Bien. No está de más recordar el abandono de un programa de condiciones similares, o sea, un avión, no tan similares, pero un avión de ataque similares en cuanto a lo constructivo, que pretendió llevarse adelante en soledad a nivel local, y este fue el IA-60, un entrenador avanzado de ataque ligero, propuesto por un equipo con el ingeniero Ruiz a su cabeza en 1975. El ingeniero Pauletti nos va a hablar en específico de este proyecto en su momento. Detalle que no debe pasarse por alto, ya que el IA-63 se encaró desde el inicio con la idea de ser realizado con un socio. Si bien entendemos nosotros no de riesgo, porque el cliente estaba asegurado, que le posibilite una transferencia de tecnología y desarrollo que supliría la carencia de experiencia de la FMA en programas modernos de fabricación. Necesidad operativa. El entrenamiento básico de los... Acá tenemos al TK. El entrenamiento básico de los futuros pilotos aviadores militares de la FA de la Fuerza Aérea, se realizaba con el venerable Beechcraft D-45 Mentor. Los aparatos con los que contaba la Escuela de Aviación Militar habían sido ensamblados en la FMA bajo licencia, al igual que el aparato con el que los pilotos lidiarían en su oportunidad en su formación más avanzada en la Escuela de Caza. El Morán también fue de dotación de la Escuela de Aviación, hasta que hubo un recomodamiento y se destinó todo el sistema a Mendoza. No es que los Mentor hubieran de ser reemplazados en un futuro cercano, de hecho lo fueron muchos años después. Pero para ese cambio se inició y se dejó casi inmediatamente el mencionado programa IA-73. Podría decirse lo mismo de los París, de los MS-760 París, cuyo reemplazo iba a ser el Pampa, y el Pampa, entrando en servicio en el año 88, la desprogramación del Morán fue en el año 2007. Ese cambio de material, o mejor dicho, la desprogramación del París, que se preveía para el año 84, finalizando la misma en el 87, y como dije, se produjo en el 2007. Nuevamente, no vamos a aburrir con las toneladas de documentación referidas al requerimiento operativo. El brigadier Effici nos va a hablar en su momento específicamente de esto. Me falta una filita. Bueno, acá. Este es la ampliación o la actualización del requerimiento operativo al año 79, cuando se empieza el programa o se empieza a producir el desarrollo del Pampa.
Este requerimiento operativo se modificó en el año 81 y ya se le empezó a dar la forma, junto con la empresa Dornier, que fue la elegida, ahora lo vamos a ver, que en definitiva tendría el avión y que tiene todavía. Diremos, y eso sí, y esto es bastante importante, a fin de hacer esto más coloquial, que el requerimiento oficial dice, 2 puntos, criterio operativo. Para las etapas básicas y avanzadas de instrucción, el reactor de entrenamiento puede tener performances modestas, tipo MS-760 o fuga Magister. El avión debe ser apto para acrobacia, formación, instrumental, nocturno y navegación, así como para el entrenamiento en procedimientos tácticos, tiro y bombardeo, siendo deseable la capacidad para instrucción en procedimientos aire-aire. La capacidad táctica y en particular la carga portante no deberán penalizar el proyecto, si bien son deseables. Esto sale del requerimiento operativo del año 79, del Comando de Material de la Fuerza Aérea, el folio 1, ya arranca diciendo que querían un avión de entrenamiento con una capacidad si no penalizaba el resto de ataque. Eso está en relación directa a la función que mucha gente pretende para el avión, como una aeronave de combate o como una aeronave de ataque, cosa que no estaba previsto en el requerimiento operativo. Un informe del Comando de Material de 1979 da cuenta por primera vez de la intención de llevar adelante el programa solo el A-63, porque los otros abandonaron, con la firma Dornier GmbH. Y en reunión de prensa del 6 de octubre del 79, el jefe del área material Córdoba, en el marco de los festejos por el 50 aniversario, la memoria dice 50 aniversario, pero en realidad era el 52 aniversario, anuncia la realización de una alianza con la empresa alemana para la construcción del entrenador IA-63. Esta decisión, la de asociarse con Dornier, se terminó tomando puesto que ofreció a otras empresas el proyecto, la única que demostró interés fue esta. La situación de esa empresa, que debería ser objeto de análisis por parte de algún historiador más arrojado por separado, no era la ideal. Si bien en el campo aeronáutico tenía emprendimientos coparticipados que estaban llegando a su fin, como el Alpha-Jet, con coparticipados nos referimos a que tenía socios estratégicos de otras nacionalidades, ¿no? Acá tenemos ahora lo vamos a explicar, vamos a ver si pasamos a la... Bien, acá es lo que hablábamos al principio con Artemio. Como si bien el campo aeronáutico, Dornier tenía emprendimientos coparticipados que llegaban a su fin, como el Alpha-Jet, ya estaban en los finales de su etapa de construcción, y otros de riesgo, como el Dornier 28 y el 328, se había diversificado y mantenía su actividad en 4 plantas principales. Friedrich en Múnich, dedicada a la aviación, drones, misiles, sistemas de mando y control, etc., empleaba 4.463 personas. La división de mantenimiento y asistencia empleaba 1.551. Dornier System de Friedrichshafen ocupaba 1.566. Friedrichshafen y München son las 2 principales o más importantes para el diseño o el desarrollo del programa PAMP. Ya lo vamos a ver. Y tenía incluso una dependencia textil que empleaba 1.016 personas. Por su parte, tenía un departamento de ventas muy importante que empleaba a 1.011 personas en el año 79, cuando se plasman los primeros contratos o las primeras intenciones con el Estado Nacional para producir el PAMP. Iniciaba un programa también en ese momento que tendría mucha relevancia en el folclore nacional, que fue el folclore aeronáutico nacional, que fue el TKF que vimos hace un momento. Bien, acá no me pido adelantar. Las primeras imágenes del avión, o las primeras líneas del avión, no, digamos, volvemos a esto del requerimiento operativo similar y de la filosofía de diseño, sobre todo, que mencionamos cuando mencioné al ingeniero San Martín, ¿no? Al ingeniero Francisco San Martín. Indudablemente el avión tiene un parentesco en su forma en lo que fue el Alpha-Jet. Pero el Alpha-Jet tiene diferencias, por ejemplo es una aeronave bimotora, es un avión de ataque, tiene diferentes versiones, de mayor capacidad, más pesado, con otra ala, pero sobre todo, más allá de su conformación física, de su aspecto, el Pampa tiene un diseño o una filosofía de diseño modular orientada principalmente al mantenimiento y a la facilidad de mantenimiento.
Las primeras imágenes de los prototipos o de las maquetas, mejor dicho, de madera realizadas en Alemania, tienen incluso la forma de la carlinga del Alfayet, partida como si fuera un Mirage F1 con 2 cabinas, aunque la versión definitiva, como todos sabemos, tiene la que vemos abajo, que es la de la carlinga completa. Bien. Seguimos. Por su parte, en esta primera etapa, a ver, bueno, esta es la presentación de la maqueta de madera en el Chalet de Le Bourget en el año 81. Esto es lo que estaba haciendo en ese momento, o básicamente lo que estaba haciendo en ese momento, muy rápidamente, Dornier, en la fabricación de aeronaves o la asistencia de aeronaves militares y de aeronaves civiles acá, y las dos plantas principales relacionadas fuertemente con el programa Pampa. Vamos a dejar acá. La memoria correspondiente al año 79 del Comando de Material al folio 87 da cuenta de diversos programas en los que el área se encontraba inmersa. Por ejemplo, el cálculo de performance del IA-58B, la modificación de la cinemática de comando del IA-58A, el estudio de vida útil de los IA-50. La fábrica estaba ocupada también en algunas cosas de ingeniería. Dicho informe, el que mencioné arriba, tuvo el efecto de un preacuerdo, ¿sí? Porque se elaboró y se emitió a la Dornier para saber en qué andaba cada una, ¿sí? Y la firma alemana incluyó la participación de 166 técnicos en ese primer momento. Ahora vamos a ver un cuadro, no lo vamos a referir todo, distribuidos en 4 centros en Alemania. 2 de ellos son los que vemos en la imagen. Acá, si alguno se reconoce, es libre de levantar la mano y decir, ahí estoy yo. Se acordó también en ese momento de desmenuzar el programa inicialmente de 9 etapas, las cuales eran: junio del 79, estudio selectivo del motor; octubre del 79, estudio de configuración; marzo del 80, diseño preliminar; julio del 80, relevamiento del área militar Córdoba, que era la designación de la fábrica en ese momento, o del área donde se desarrolló el Pampa; abril del 81, el informe de definición; junio del 81, el análisis general del programa; y octubre del 81, el libro de normas, primera edición. Este gráfico que tenemos acá es muy interesante, tiene su origen en Alemania, lo elaboró Dornier, y muestra las etapas previstas para el avión. Iniciando en el año 79, todos estos periodos, esto que mencioné recién, hasta el 81, y se suponía, o se pensaba que para el año 93, el número de Pampas producidos hasta ese momento iba a ser de 200, que era la suma inicial, el número inicial de aeronaves que se pensaba fabricar. Bien, sigamos. Estos son, no lo vamos a hablar, esto a la izquierda es lo que mencioné recién, a la derecha es la cantidad de personal en ese momento inicialmente involucrado en el programa, y estos fueron las primeras fotografías de esa primera maqueta de madera. Este es el fuselaje delantero, ¿no? con esa carlinga partida, y en el insert es una foto de los Alfayet de la patrulla francesa, el equipo acrobático francés que usa Alfayet, que la puse solamente para hacer una comparativa entre una aeronave y la otra. Permiso. Bien. Entre finales del 83 y finales del 86 se debería completar el programa de ensayos en vuelo por parte del Centro de Ensayos, acá en Argentina, pero también en Alemania se llevaría a cabo esa tarea que a la postre, y debido a circunstancias que ya explicaremos, se realizaron con demoras. Toda la documentación, o sea, todas las conclusiones y datos que estamos aportando en la nota han sido resultado de tener la documentación a la vista. Pueden variar, por supuesto, en relación a experiencias personales, porque a veces pasa que en la documentación dice una cosa y no sería nada raro encontrarse que la realidad fue diferente. El programa original, trazado en 1979, preveía la construcción de 3 aparatos mensuales, con un techo de 200 ejemplares, como lo vimos recién, cuya fabricación debería terminarse
en 1993. En el año 80 se trabajaron 53.390 horas hombres en el proyecto. Resulta muy interesante poner de relieve que de la memoria del área material Córdoba del año 81 se desprende, al folio 110, que se encontraban en ese momento terminados los estudios para la realización de una preserie, estamos hablando del año 81, constituida por 4 prototipos dinámicos y del primer avión de la primera serie. Se contaba, según reza el documento, con los medios necesarios para encarar ese paso. Así, al folio 94, el instrumento que venimos refiriendo, o sea, la memoria del área material recuarto, les pido disculpas por la cantidad de datos, que se contaba con los medios necesarios para encarar ese paso. Cuando decimos medios necesarios nos referimos a la cuestión monetaria, ¿no? al financiamiento. Surge que el capital asignado, de esta memoria que referí recién, al programa a dicho ejercicio en pesos ley 1888 ascendía a 202.323.828, de los cuales se ejecutaron 201.644.996, casi la totalidad. Siendo el programa IA-58 Pucará, que en su momento compitió con el Guaraní y ahora competía con el Pampa, pero ya viejo, fue el Pucará el que más se llevó en ese entonces de la memoria en cuanto a capitalización de la fábrica o del área material, y se llevó 312, casi 313 millones de pesos. Bien. Para junio del 81 se había otorgado la primera partida de ese presupuesto que se entendía suficiente para cumplir las previsiones de ese año, que ascendía a 132 millones de pesos. No quiero aburrir con la suma, pero se suele pensar, cuando uno compara, supongamos, es muy común comparar a la fábrica de aviones con Embraer, que los aviones, los diseños y los desarrollos surgen de la nada, sin ningún esfuerzo presupuestario, cuando en realidad la industria aeronáutica es muy, muy cara, y por eso lo queremos resaltar. Bien, vamos a avanzar un poco más rápido. En noviembre del 81 se definieron los grupos de trabajo entre el área material Córdoba y Dornier, eso lo vimos en el gráfico anterior, y en dicho momento el jefe del área material Córdoba, que era el comodoro Engroba, alguien que hizo mucho por la fábrica, por el área material y sobre todo por el Pampa, y quien estaba al frente del proyecto por el lado argentino, que era el comodoro Sergio García. El comodoro Sergio García, que había sido piloto de pruebas y que había hecho los vuelos iniciales del Guaraní. Más tarde fue sustituido por el comodoro Benza, siendo el segundo el capitán Arellano, mientras que por el lado de la Dornier estaba el doctor Strater, que era el representante de la Dornier. Así se definieron los grupos en los cuales se empezaría a trabajar. Con ese organigrama se inició, entonces sí, el trabajo para encarar la producción de las primeras maquetas a escala, a fin de ser ensayadas, ¿no? Son estas que vemos acá, ¿no? Estas que vemos acá. Fueron 6. Y se ensayaron en diferentes centros de Dornier, de túneles de viento de la Dornier en Alemania. Nunca se ensayó en Alemania, por lo menos documentalmente no encontré el dato. Si se ensayó una célula completa, entiendo que no. Se ensayó sí un ala, que es esta que tenemos acá en la foto, en el túnel de viento, y los ensayos de estructura se hicieron mucho después con los prototipos o las células 1004 y 1005. Vamos a ver ahora esto de las 1000 y demás. En Argentina, por resolución de la Fuerza Aérea 5527, la Fuerza sufrió una reestructuración administrativa que rigió del 1 de diciembre del 80. A su consecuencia, y en vista del programa IA-63, se crea el Grupo Coordinación, que dependía en forma directa del Comando de Material, cuya jefatura, la del grupo, estaba a cargo del brigadier Juliá. Ya vamos a ver alguna foto del brigadier Juliá un poco más adelante. Los contratos estaban a cargo del comodoro Pedro Martínez, el área de ingeniería a cargo del vicecomodoro Ricardo Valenzuela, el área de planificación y producción a cargo del superior 2 Gilberto Havenstein, seguramente más de un presente los debe conocer, y para el año 81 se firma con la empresa Dornier el contrato etapa 3. Comando de material, esto sale de la memoria del 81 al folio 7. Perdón.
En el año 83 parece volver con mayor fuerza la idea de seguir adelante con la producción. En ese año se asigna la suma de pesos, 487.510.937. El valor del dólar en ese momento era de 25,65. Después podemos sacar la cuenta. Previéndose para el año 84 la cuarta etapa, o sea, la preparación de la serie inicial. Eran australes, perdón, dije bien al principio. En el año 84 se produjeron hitos importantes. Empezaremos destacando que el análisis de la actividad del AMC había sido juzgado como satisfactorio en las conclusiones de la documentación oficial para el 83. Sin perjuicio de ello, la realización de los prototipos a escala natural no pudo realizarse sino hasta tiempo después. Es esto que me refiero acá, que se ensayó el ala y los prototipos, mejor dicho, las maquetas de túnel, que acá las tenemos, a la mayoría de ellas, eran 6, falta una, creo que alguna puede estar repetida, que se fabricaron en Dorney, ¿no? En Alemania. Esto retrasó, esta imposibilidad de hacer los ensayos, retrasó, digamos, el programa e hizo que los ensayos de vibración en tierra, realizados recién en junio del 84, los estructurales y los estáticos se hayan llevado adelante sobre el prototipo 1, la célula 1001, el EX01, los cuales debían ser evaluados por la empresa Dorney. Y acá hay otra cosa, otro dato, otra imagen interesante, que es que lo que produjo el Tampa, me salgo un poco del libreto, es en gran parte transferencia de tecnologías. Vimos en una imagen anterior, a ver si no demora mucho, la podemos mostrar, una serie de ingenieros, tanto en Alemania como en Argentina, entiendo que es, con un sistema informático de diseño, de una concepción, digamos, antigua. Y acá, ya para el inicio del proyecto, o mejor dicho, avanzado ya las definiciones, vemos otra tecnología aplicada. Por supuesto, esto avanza muchísimo más rápido de lo que uno lo puede decir, ¿no? Ellos, o sea, los ensayos, obedecían, los que referimos a los ensayos de vibración en tierra, obedecían a las especificaciones de un documento denominado Definición de casos de carga y programas de ensayo, del año 84. El cambio de gobierno, en diciembre del 83, trajo consigo cambios importantes a nivel presupuestario, y nuevamente la fábrica sufre o es objeto de vaivenes junto con el cambio político del tiempo, ¿no? En diciembre del 83 se produce el regreso del sistema democrático de gobierno. Ello trajo consigo cambios importantes a nivel presupuestario, pero no generó en ese momento una desaceleración demasiado notable en el programa Pampa, que ya venía observando notables retrasos pese a la fluida financiación. El decreto del Poder Ejecutivo 447, que es de contención del gasto público del presidente Alfonsín, supuso una reestructuración de la planificación prevista dentro del área material. Así se comenzó a trabajar en créditos. El documento dice crédito, pero en realidad son partidas mensuales que equivalían a la 12ª parte de las remesas giradas en el periodo previo. O sea, se produce un ahorcamiento financiero del sistema notable. Esto se sustituyó o se intentó paliar con el sistema de remesas de partidas o refuerzo de partidas, que es un sistema que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Esto indica un fuerte proceso inflacionario, o mejor dicho, era el síntoma de un fuerte proceso inflacionario, y el establecimiento de un sistema que con mayor o menor similitud se aplica hasta nuestro día, como referí recién. El crédito aprobado para el año 83, con afectación exclusiva al programa Pampa, que se encontraba en proceso de determinación de las células 1002 y 1003, la 1001 ya había sido terminada, estos son los 3 primeros prototipos, EX, o Entrenamiento Experimental 01, 02 y 03, fue de dólares estadounidenses 40.200.000, de los cuales se ejecutaron en el año 84 la cantidad de dólares 23.400.000, o sea, se subejecutó casi la mitad. Como dato complementario, diremos que el programa financiero de la memoria anual del área material de Córdoba del 84 se preveía que el Comater transfiriera, y así lo hizo, la suma de 7 millones de dólares estadounidenses para la compra de 12 motores, atento al dato, 7 millones para 12 motores, hoy día es nada, 7 millones para esa cantidad de motores,
de 12 motores Garrett o Honeywell TFE 7312N, que es el motor elegido para el avión. En tanto, los montos girados al exterior, por ejemplo, un ítem que dice área Europa, fueron de 17.500.000 de la misma moneda. Bueno, así estaba financieramente el proyecto y la fábrica, y nacen de esta manera los prototipos. Fue en el año 85 en que se produjeron mayores novedades, o al menos algunas más significativas en el día 63. Acá podemos ver diferentes instantáneas del proceso de armado del avión, no necesariamente de los prototipos, ahora vamos a ver de los prototipos. En efecto, antes de entrar en la cuestión presupuestaria, cabe decir que las relaciones bilaterales con el Reino Unido eran nulas debido a la guerra del 82, motivo por el cual la proyección y diseño de parte de su equipamiento, del Pampa, debió ser sometido a un rediseño. Ello, sumado a las cuestiones monetarias, conspiraron para generar un retraso de toda la planificación, retrasando, como es sabido, el primer vuelo del primer prototipo, previsto para el año 1983 a octubre del 84. Estamos hoy en la sala con uno de los pilotos que hizo ese primer vuelo. El informe anual del Centro de Ensayos en Vuelo del 85 afirma en su folio 78 que ese centro se abocó al análisis de fallas en los prototipos 1001 y 1002, así como al armado del 1003, y al estudio profundo de cambios en los asientos eyectables. Acá vemos diferentes instantáneas, digamos así, del proyecto de armado de los prototipos. De hecho, si se fijan acá arriba a la derecha, van a ver que el cartel, este es el pabellón 90 de la fábrica, dice prototipos y hace sentido. Bien. En efecto, volviendo al tema de los asientos, los dos primeros portaban los asientos Martin Baker MK8LM de origen inglés. Por esta razón, se inició un extenso programa de revisión de estructuras y análisis de costos con la idea de instalarle el asiento Stencil, lo cual a la postre dio sus frutos, ya que el 1003 y el resto de la flota utilizó ese asiento. Vamos a ver ahora en fotos de la entrega de los tres aparatos de serie que están junto con los prototipos una diferencia en cuanto al equipamiento de los asientos. Consideraciones similares merece la aviónica, que sufrió cambios a varios niveles de la firma Collins. Bien. Acá tenemos estructuras, utilajes de armado. Acá tenemos algo, bueno, adelantándonos un poco en el tiempo, tenemos el esquema del ala que se ensayó en Alemania, y el prototipo 1004, como se ve acá en la cola, que es el cuarto prototipo armado, que no se completó y junto con el 1005 se dedicó a este tipo de pruebas de fatiga y ensayos. Ya los ingenieros que están en el ciclo nos van a explicar mucho mejor eso. Bueno, se intentó también dotarlo, esto con posterioridad. Vamos a avanzar un poco en las filminas, pero ya después volveremos. Acá también se ven instantáneas de los utilajes de armado, en el pabellón 90. Y acá sí tenemos imágenes de aquel octubre del 84, 6 de octubre, cuando el prototipo X01, luciendo el esquema Dornier, anodizado con las puntas rojas, similar al de los inicialmente de los Pucará, se elevó al cielo en esa tarde en Córdoba, siendo seguido por un Morán, el X01, que es el avión que vemos, el Pampa que vemos en vuelo, estaba siendo comandado por el vicecomodoro Genaro Sciollo y el mayor Horacio Orefice, hoy presente aquí con nosotros en la sala. Venía siendo seguido por un Morán que estaba siendo piloteado por el otro piloto del centro de ensayos, que es el brigadier retirado Luis Sismondi. Bueno, esto se produjo el 6 de octubre del 84. El avión venía siendo sometido a algunos ensayos, en tanto que el 1002 voló por primera vez el 7 de agosto del 85, mientras que para ese momento el 1003, o sea el EX03, se encontraba en un 70% de armado. Por su parte, el armado de las células, acá vemos también algunas fotos de ese vuelo, del primer prototipo. El armado de las células para ensayo en Potro, que estaba planificada para ser ejecutado el 1 de abril del 85, se concretó recién el 15 de noviembre, momento en el que se pudo hacer ensayo sobre rotura, siguiendo por supuesto un cronograma. Esto lo vimos, bueno, esta es la vuelta de ese primer vuelo, ¿no?, en la plataforma de la escuela.
pero ahora como me estaba refiriendo a estos ensayos se produjeron con retraso. Bien. También se pensó dotar al avión de una capacidad de tiro, y para eso se diseñó o se intentó implementar un sistema integrado de navegación y tiro. Y desde ese primer momento, la fábrica intentó dotar al avión de una capacidad de ataque a tierra ligera, para lo cual se implementó este sistema que a la postre no funcionó, porque producía, como vemos acá, interferencias durante la eyección. De hecho, el Pampa cuando salió al servicio no tenía mira. Había un sistema nacional llamado Sarita, pero no quiero decir quién, no está presente en la sala, pero un amigo que fue también piloto del programa de ensayos me dijo, el Sarita no le pegaba nada. No sé si será así o no, pero la realidad es que no se implementó. Bien. Acá vemos una instantánea del primer vuelo, del segundo prototipo, 7 de agosto del 85, y en la foto de abajo vemos al primer prototipo que ya había volado, y de izquierda a derecha tenemos al vicecomodoro, ya en ese momento creo, Horacio Orefice, al vicecomodoro Arellano, al capitán Lombardi, al primer teniente Omar Darío Gelardi, y en ese momento, primer teniente Luis María Sismondi, todos pilotos del centro de ensayo. Uno de ellos lamentablemente fallecería en un Pampa, en Inglaterra, en un vuelo de demostración. Estas son fotos del armado del tercer prototipo y de la presentación en pista del tercer prototipo. Acá lo tenemos a los dos anodizados. Para esa época, como vemos acá, el primer prototipo ya estaba pintado con el llamado esquema Dornier. Hace un momento hablamos del sistema de navegación y tiro, y estas son imágenes de los primeros informes que se hicieron sobre el prototipo 03, el X03, célula 1003, que son de los ensayos de armamento, ¿no? Que se hicieron desde un primer momento. Bien. Esto es algo raro que se pensó, esto se desprende de un informe de la aviación naval, del Comando de Aviación Naval del año 86, perdón. Que da cuenta de los intentos, o por lo menos de los inicios de proyección, de una versión navalizada del Pampa, donde vemos diferentes posiciones del gancho de cola, y en la foto de abajo a la izquierda la ubicación de los estrobos para el lanzamiento del catapulta. Esto, como sabemos, no se concretó. Bien. Vamos a hablar un poco ahora sí, y ya casi para ir terminando, de la planta motriz. El motor, cuyos orígenes pueden rastrearse hasta los finales de la década del 60, era hijo de un diseño que podríamos llamar secundario, el TSCP 700, que era un APU, una unidad de potencia auxiliar, que es una especie de turbina que se pone en el avión, un avión de pasajeros y que genera, o de avión de gran porte y genera corriente, que estaba siendo pensada para el DC-10. Ese motor pasó a ser uno de los mayores éxitos de la industria y a equipar aeronaves de mediano porte, los Learjet de la Fuerza Aérea, de todos los Lear, pero bueno, en la Fuerza Aérea están equipados con este motor. El modelo elegido para el IA-63 fue el primero de producción. No olvidemos que los inicios de esta aeronave hay que rastrearlos hasta 1979. Y por ese entonces, el diseño 731-2 era un novísimo producto. Se certificó en el 72, utilizando también la técnica turbofan que permitía abaratar costos de operación y sobre todo de cambio de motores, ¿no? O sea, habíamos referido acerca del diseño modular del Pampa, y en realidad el motor se puede cambiar creo que en alrededor de una hora y un poquito más. Los estudios del motor, en 1982, perdón, antes de que se produzca el primer vuelo, el propulsor continuaba siendo válido, o sea, el guión 2, y la cantidad de rotables, insumos y oferentes de mantenimiento no peligraba, o sea, toda la línea logística de mantenimiento del avión gozaba de una salud excelente, del motor gozaba de una salud excelente porque era un motor nuevo. Sin perjuicio de lo cual, y este es un dato que no se concretó, pero muy interesante, en el año 85 inicia el AMC un estudio para su reemplazo del motor 731-2 por el 731-5 que se había homologado en 1982. Esto no se concretó y estos estudios se realizaron sobre el motor número de serie 1042 a cargo del Adorno. Como sabemos, esto no se realizó. El Pampa sigue llevando el motor 731-2 2N,
hasta que en tiempos no muy lejanos se necesitó reemplazar. La elección, adelantándonos en el tiempo y saliendo de la temática contenida en el presente, recaería sobre el 731-40, dando así vida a la tercera generación del avión. El primero sería en 2007 con la serie 2, llamado IA-63 serie 2-40. Bien. En el año 85 se produjeron importantes avances en relación a la fábrica, pudiendo afirmarse que el objetivo de modernizarla con tecnologías constructivas modernas, planteando en los inicios del programa Pampa, empezaba a concretarse. En efecto, se incorporó el autocable Scholz, la máquina termoconformadora ILIC, la cámara de sopleteo de pintura SADE. Por su parte, en el ámbito administrativo se incorporó un sistema informático de gestión de materiales, todas importantes adquisiciones que no se veían desde hacía tiempo en la fábrica y que se verían recién nuevamente en la década de los 2000. Vamos a avanzar a las entregas. Así vamos a ir ya concluyendo esta larguísima presentación. En el año 87, o mejor dicho, el año 87, estaría asignado por una crisis política y económica que dificultaría la realización en tiempo y forma de los avances planificados. Las memorias de la época dan cuenta de significativos retrasos en la provisión de remesas destinadas al financiamiento del programa. De este modo, lejos de llegar a la cifra prevista en unidades fabricadas, se cayó en graves retrasos en las entregas del modelo, los cuales se estaban pensando para 1983 y se cumplieron en 1988. Nos referimos a los 3 aparatos de serie que vemos en las fotos. Es el ECO 801, ECO es el prefijo entrenador, y la serie asignada al Pampa fue la serie 800, de manera tal que 801, 2 y 3 fueron los primeros en ser entregados. Podemos decir que en 1987 se produjo un hecho histórico, que fue el primer vuelo del avión de serie, que fue el 2006. Bien, acá vemos los aparatos previos a la entrega, y acá vemos el acto de entrega ya con el programa maduro de los 3 primeros aviones de serie, el acto de entrega en la Escuela de Aviación, ¿no? Acá vemos misceláneas de ese acto, ¿no? Vemos al primer jefe de escuadrón en la foto del centro, como vicecomodoro, no me sale el nombre, bueno, ya alguno me lo va a decir, con esto... Gambandé. Gambandé, muy bien, muchas gracias, Gambandé. Estas son instantáneas de esa primera salida, la formación, los aviones fueron destino a Mendoza, llegaron en formación allá, y la primera comisión, o sea, la primera puesta en funciones en un escuadrón operativo del sistema, la unidad receptora del nuevo sistema sería la Escuela de Caza, instalada en la 4ª Brigada Aérea del Plumerillo, Mendoza, donde fueron recibidos los 3 primeros, tal como ya dijimos, y por orden reservada número 3/88 de junio del 88, el Comando de Operaciones Aéreas crea el Escuadrón 2 Pampa por expediente 5244-89 del 12 de julio del 88. Asimismo, en la misma fecha se crea por orden del jefe de unidad el Servicio Técnico de Mantenimiento del IA-63, cuyo personal se había capacitado en el primer semestre del 87. Desde el punto de vista de la planificación y en base a lo trabajado con la Dornier de los inicios del proyecto, ya para esto se habían independizado las dos empresas, se dio inicio ya en Soledad a 5 planes de trabajo, con los cuales ya se los menciono y los vamos cerrando. Lo que preveía la entrega de 18 aeronaves para el año 89, y que habían sido solicitadas por el Comando de Operaciones Aéreas por el plan de PSIS 010 del año 88, perdón, y se preveía. Estas entregas, comienza de este modo la rica historia del sistema Pampa en la Fuerza Aérea, pero estas entregas se verían demoradas, como sabemos, por nuevos y diferentes vaivenes y desafíos del país que afectaron a la fábrica y, por supuesto, al sistema.
Bueno, con esto, pidiendo las disculpas por lo extenso que se hizo al final, no pensé que iba a ser tan largo, damos oportunidad a mi exposición por lo menos, y les agradezco a todos por estar hasta esta hora escuchando esta exposición, que iba a ser breve y les mentí como corresponde a mi profesión de abogado. Terminamos un aplauso. Un aplauso. Muy bueno, Hernán, muy bueno, Hernán. Bueno, muchas gracias. Al principio tenía pensado decir que, como tenía pensado hablar poco, que lo bueno si breve 2 veces bueno, y que esto iba a ser solamente bueno una vez por lo breve, y al final no fue ni bueno ni breve, pero bueno. Fue como tú. Tuvimos un problema técnico al principio, yo no sé cuánto tiempo se habrá cortado, pero bueno, como es la primera vez que expongo y hablo, creo que no pasó mucho tiempo porque recibí mensajes en el celular Segundos fueron, segundos. Ah, muy bien. Nada. Bueno, no sé, dentro de lo La que gra- alguien está con ganas de hacer alguna pregunta, y si la puedo contestar, la responderé. Y si no, muchísimas gracias a todos de vuelta. Y un orgullo poder haber expuesto para ustedes. Y un agradecimiento para el Instituto Nacional Newberiano que nos da esta posibilidad. Nada, qué suerte. Nos vamos a cenar temprano. Bueno, pero antes de cenar, Hernán, vamos a hacer el cierre, agradeciendo a todos los que estuvieron en la sala, mencionando especialmente 2 presencias. Carlos Ay de Chile, que estaba haciendo nota de Santiago, y Gustavo Neco desde la República Oriental de Uruguay, de Montevideo, ¿no? Por supuesto, los menciono porque ya somos internacionales en este tipo de conferencias, lo cual es un motivo de sano regocijo. Gracias a todos los que han estado con nosotros, algunos ya se han ido, pero bueno, no importa que haya sido más largo, Hernán, el tema, porque a veces es tan breve que no se dice nada. Lo muy lacónico es demasiado corto y uno se queda con las ganas de saber muchas cosas que yo creo que acá hemos sabido bastante. A veces dicen que de ponerla, y son cosas muy importantes, muy serias, muy lindas que nos pasaron. Ojalá nos hubieran sido pasando, ¿no? Pero bueno, para eso sirve la historia, que es soberana y es la madre de las ciencias. Y bueno, algún día quizá alcancemos el punto de grandeza que todos aspiramos, en todo sentido y especialmente en la parte aeronáutica. Así que muchas gracias Radio Constancia, muchas gracias Hernán Longoni por la exposición y el armado de este trabajo, y a todos ustedes que nos han seguido todo este rato. Los esperamos, Dios mediante, para la próxima, en esta charla de amigos, de mate, de café, de té, o lo que sea, pero con afecto y haciendo algo por la patria, que siempre lo merece. Muchas gracias. 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 Gracias y A ver, ¿de qué? buen fin de Gracias. semana. Pablo, Gracias. mucho.